Tenemos los números, por ahí no sabemos bien qué significa. La temperatura actual es de 36, la sensación térmica es de 42. Esta mañana hablábamos con el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, que nos decía que ya cuando nuestro cuerpo está inmerso en un ambiente de 39 grados o más, ya puede empezar a acusar algunos síntomas de deshidratación o de peores cuadros. Así que vinimos al centro de salud a hacerle las consultas pertinentes a su subdirectora médica, la doctora Silvia Sarabia. Doctora, bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Qué es lo que la población tiene que saber cuando estamos sosteniendo hace días temperaturas tan altas? Muy buenos días al piso y a los televidentes. La verdad que les agradezco que hayan venido porque sé que la gente está con ciertas inquietudes, dudas y sobre todo nosotros que somos personal de salud en nuestro hospital y siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud de la mano del doctor Medina Ruiz, en realidad nosotros desde hace rato que venimos haciendo campañas, prevención, que si capaz que por ahí no se le han llevado mucho la atención, no han percatado lo que hemos querido transmitir, pero ya desde hace un tiempo, ya de que comenzó este año, yo le puedo decir que publicamos en las redes, cuando vienen a las consultas. ¿Cuáles son esos consejos? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Es fundamental esto que la gente, por favor, escuche. Nosotros, así como hemos hecho para el COVID, para el dengue, que nos ha sido altamente positiva, también desde el Ministerio se ha iniciado, desde que ha comenzado el verano, las campañas de difusión y prevención de golpe de calor. Nosotros somos una provincia que tenemos un clima tropical. Entonces, es un clima que tenemos temperaturas altas. Estamos relativamente acostumbrados a 38, 40, lo que a diferencia de otros años es que esta es nuestra tercera ola de calor, que no es habitual. Nosotros sabemos, a diferencia de otras provincias, pasamos esta temperatura. Al tener varios días de calor, entonces en nuestro organismo, nuestro cuerpo, no está acostumbrado a soportar temperaturas 38, 42 o a veces llegamos un poquito más, sobre todo la parte de sensación térmica. Entonces, ¿qué les quiero decir a todos? Nuestro organismo pasaría, digamos, por 3 etapas. Nosotros nos exponemos al calor como cuando estamos expuestos en un lugar como ahora, todos dentro, fuera, altas temperaturas. Cuando hacemos ejercicios, por ejemplo, actividad física, que vemos que hay mucha gente que no toma conciencia, vemos que a las 10 de la mañana, a las 12, vemos por ejemplo en el Cadillal, vemos en las plazas, son las 4 de la tarde y siguen haciendo actividad física cuando se está explicando desde hace rato todo lo contrario. Como así también pedimos a la población que traten de hacer sus trámites que tienen que hacer o tareas, traten de hacerlo o en las horas extremas o muy temprano o después de las 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque nosotros nos exponemos primero al salir con temperatura. 2, empezamos nosotros a tener ciertos síntomas que si nosotros no hemos hecho, como por ejemplo una hidratación previa al salir, tenemos que usar, por ejemplo, los protectores solares. Es fundamental para la piel sobre todo y para que no tenga daños de patologías dermatológicas, que usen el protector dérmico. Doctora, disculpe, ¿están recibiendo ya gente que consulta, que viene ya con sintomatología de golpe de calor? No, nosotros tenemos nuestro servicio de emergencia de este hospital, tenemos una consulta entre 400 y 500 pacientes por día. De esos más o menos son entre 200 y 300. La mayoría de los pacientes, hoy tenemos un gran tema, las patologías de trauma, que son por accidentes viales. Son muchos los pacientes por accidentes viales, lamentablemente, y que son personas jóvenes. Después tenemos otro tipo de pacientes, los pacientes cardíacos, los pacientes cuadros respiratorios. Si bien es cierto, no estamos en época de pico, pero tenemos nuestras consultas. Y tenemos otras patologías como pacientes diabéticos,
No tenemos casi consulta nosotros por cuadros de golpe de calor, pero sí nosotros, aunque no tenga, siempre estamos haciendo una educación de los pacientes. Entonces, ¿qué le decimos? Pacientes no exponerse, pacientes que tengan síntomas con dolor de cabeza, cansancio, debilidad muscular, no tienen que llegar a tener la sensación de sed o la boca seca, por ejemplo, porque esos síntomas son cuadros de hidratación. Tienen que tomar entre 3 a 4 litros, que se les aconseja, si hacen actividades físicas, tomar antes, durante y después, por ejemplo, si nos exponemos al sol, protector, ropa liviana, clara, comer cosas livianas en esta época, no tener comidas copiosas. Doctora, le interrumpo aquí porque también está mi compañera Caro Glasber en el estudio. Esa seguramente tiene más preguntas para hacerle. Gracias, Pibi. Doc, le estábamos escuchando muy buenas tardes, muy atentamente con respecto a los cuidados que hay que tener y a los síntomas que una persona puede presentar cuando tiene golpe de calor. Mi pregunta apunta a eso. Cuando llega una persona y tiene ese diagnóstico, ¿cómo se procede? ¿Una persona con golpe de calor puede llegar incluso a una internación? Para el rescate, digo. Sí, digamos, yo te explico. Yo al inicio he dado una introducción para que entienda. Nuestro organismo, digamos, tenemos como 3 fases. Una fase que se llama de alarma, que nos está diciendo tiene un golpe de calor, que son los síntomas iniciales y siempre con la exposición de un lugar donde ha habido altas temperaturas o que ha estado expuesto. Entonces, cuando se presenta con los síntomas que hemos mencionado, entonces, y que siempre vuelvo a repetir de nuevo, cualquier cosa es, por favor, acudan a la consulta médica, no automedicarse. Por favor, les pedimos. Lo que nosotros también pedimos y difundimos, que los primeros gestos que tenemos que hacer es aislarlo a la persona en un lugar fresco, darle un poco de líquido. Generalmente cuando es leve, con la ingesta de líquido, en 1 hora o menos ya el paciente comienza a restablecerse. Bien. Cuando los síntomas son más agudos, calambres, por ejemplo, vómitos, paciente tiene trastornos de conciencia, pacientes que están confundidos, en realidad no son convulsiones, a veces son calambres, esos son altamente una emergencia médica, bien, donde tiene que ser trasladado a un servicio de emergencia y hay pacientes que en 6 horas, 12 horas se recuperan. Hay cuadros que son más graves cuando ya se produce el agotamiento o ha estado mucho tiempo expuesto, ya son pacientes que requieren una internación y la recuperación va a depender. Hay pacientes que se recuperan en 24 horas, hay otros pacientes que tenemos varios días, pero repito, por favor, lo más importante acá es la prevención. Todos nosotros tenemos que tomar líquido. Bien.